Encontré a mi esposo en la cama con mi mejor amiga, el día que descubrí que estaba embarazada. Nunca imaginé que aquella traición me llevaría a descubrir un secreto aún más oscuro, uno que cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Elena. Tengo 32 años, cabello castaño que siempre llevo recogido en una coleta desprolija, y hasta hace 6 meses creía que mi vida era perfecta. Trabajaba como enfermera en el turno de noche. Mi esposo Marcos era arquitecto. Y Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, vivía a solo 2 cuadras de nuestra casa. Éramos inseparables. Cenábamos juntos los viernes, compartíamos secretos, sueños y hasta contraseñas de Netflix. Esa mañana de abril regresé temprano del hospital. Me sentía extraña, mareada, con un presentimiento que no podía explicar. Había comprado 3 pruebas de embarazo en la farmacia de la esquina. Mis manos temblaban mientras esperaba el resultado en el baño de nuestra habitación. Cuando vi las 2 líneas rosadas, mi corazón explotó de felicidad. Después de 3 años intentándolo, finalmente lo habíamos logrado. Iba a ser madre. Salí corriendo del baño con la prueba en la mano, lista para sorprender a Marcos. Pero la casa estaba en un silencio extraño. Su auto estaba afuera, así que sabía que estaba en casa. Subí las escaleras con una sonrisa enorme, imaginando su rostro al darle la noticia. Abrí la puerta de nuestra habitación, y el mundo se detuvo. Allí estaba él, mi esposo, desnudo, enredado entre las sábanas con Sofía, mi mejor amiga, la mujer que había sostenido mi mano cuando mi madre murió, la que me había ayudado a elegir mi vestido de novia, la que lloraba conmigo cada vez que una prueba de embarazo salía negativa. No grité, no lloré, solo me quedé allí, congelada, con la prueba de embarazo apretada en mi puño. Ellos ni siquiera se habían dado cuenta de mi presencia. Estaban tan absortos en su traición que no escucharon la puerta abrirse. Fue Sofía quien finalmente me vio. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, vi algo que nunca olvidaré. No era culpa. Era satisfacción. Bajé las escaleras como autómata. Escuché sus voces gritando mi nombre, el sonido de pasos apresurados, ropa siendo arrojada al suelo. Pero yo ya estaba afuera, caminando sin rumbo por las calles de mi barrio, con la prueba de embarazo todavía en mi mano. Marcos me alcanzó 3 cuadras después. Intentó tocarme, explicarse, pero yo lo aparté con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Cuánto tiempo? Fue lo único que pude preguntar. Él bajó la mirada. 8 meses, susurró. 8 meses. Casi todo nuestro último año de matrimonio había sido una mentira. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando Sofía apareció, con lágrimas falsas corriendo por su rostro perfecto. Elena, lo siento tanto, decía entre sollozos. Fue un error. Estábamos borrachos. No significó nada. Mentiras. Todas mentiras. Porque entonces Marcos dijo algo que me partió en 2. Sofía está embarazada también, de 3 meses. El mundo se volvió negro. Caí de rodillas en medio de la acera. Mi mejor amiga. Mi esposo. Un bebé. Mientras yo había sufrido durante años, llorando cada mes que no llegaba el embarazo, ellos habían estado construyendo una vida secreta. Y ahora, cuando finalmente yo iba a ser madre, descubría que ella lo sería primero. Esa noche dormí en un hotel barato cerca del hospital. No podía volver a esa casa, a esa cama. Al día siguiente, contraté a una abogada. Me sentía vacía, rota, pero había algo creciendo dentro de mí que merecía una madre fuerte. Tenía que serlo por mi bebé. Durante las siguientes semanas, viví en piloto automático. Trabajaba, dormía, evitaba cualquier lugar donde pudiera encontrármelos. Pero en una ciudad pequeña, eso era imposible. Los veía en el supermercado, en la cafetería, siempre juntos, siempre felices, mientras yo me desmoronaba en silencio. Fue mi hermana Clara quien me salvó. Me obligó a comer, a hablar, a sentir. Y fue ella quien un día me dijo algo que cambiaría todo. Elena, hay algo que necesitas saber sobre Sofía. Algo que descubrí hace años, pero nunca tuve el valor de contarte. Mi sangre se congeló. ¿Qué más podía haber? Clara respiró profundo antes de hablar. ¿Recuerdas cuando Sofía llegó a la universidad? Dijo que era de otra ciudad, que sus padres habían muerto, que estaba sola. Yo asentí, confundida. Mentía, Elena. Yo la vi una vez, años atrás, en el hospital donde trabajaba mamá. Estaba discutiendo con una mujer mayor. Cuando investigué, descubrí que esa mujer era su madre. Y esa madre es también la amante que papá tuvo durante años. El aire escapó de mis pulmones. ¿Qué estás diciendo? Sofía es nuestra media hermana. Papá la abandonó cuando era niña, y ella pasó toda su vida buscando venganza. Acercarse a ti, hacerse tu mejor amiga, seducir a tu esposo. Todo fue planeado. No podía respirar. Cada recuerdo,
Cada momento compartido, cada lágrima que habíamos derramado juntas, todo había sido una actuación. Sofía no me había traicionado por amor o por error, me había destruido por venganza. Porque nuestro padre la había abandonado a ella para quedarse con nosotras. Esa revelación me enfureció de una manera que nunca había sentido. El dolor se transformó en rabia, y la rabia en determinación. No iba a dejar que ella ganara. No iba a permitir que destruyera lo único puro que me quedaba: mi bebé. Contraté a un investigador privado. Si Sofía había mentido sobre esto, ¿qué más ocultaba? Y tenía razón. En 2 semanas, descubrí que su embarazo era mentira. Había falsificado las pruebas, manipulado a Marcos con fotos de ultrasonidos robadas de Internet. Todo para asegurarse de que él dejara nuestro matrimonio y se quedara con ella. Cuando confronté a Marcos con las pruebas, vi su mundo colapsar. Había abandonado nuestro matrimonio, su futuro hijo legítimo, por una mentira. Intentó disculparse, rogarme que lo perdonara, pero ya era tarde. Yo ya no era la Elena ingenua que él había conocido. A veces me pregunto, si hubieran comentado qué harían ustedes en mi lugar, ¿perdonarían? ¿Se vengarían? Pero yo tenía un plan. Y Sofía estaba a punto de descubrir que la venganza tiene un precio mucho más alto del que jamás imaginó. Organicé una cena. Los invité a ambos, a Marcos y a Sofía, diciéndoles que quería cerrar este capítulo en paz, antes de que el bebé naciera. Marcos aceptó inmediatamente, desesperado por reconciliarse. Sofía dudó, pero su orgullo pudo más. Quería verme derrotada una última vez. La noche de la cena, preparé todo con cuidado. Una mesa elegante, velas, la mejor comida. Y también preparé algo más: copias de todos los documentos que había recopilado. Historiales médicos falsos, conversaciones donde Sofía admitía su plan, pruebas de su verdadera identidad. Todo estaba en sobres cerrados bajo cada plato. Cuando llegaron, Sofía tenía esa sonrisa victoriosa que tanto odiaba. Marcos se veía miserable, culpable, perdido. Cenamos en un silencio incómodo hasta que finalmente serví el postre. Antes del café, dije con voz tranquila, hay algo bajo sus platos. Creo que deberían leerlo. Vi cómo el color abandonaba sus rostros mientras leían. Marcos me miraba con horror, comprendiendo finalmente la magnitud de la manipulación. Sofía, en cambio, me observaba con odio puro. ¿Qué pretendes con esto?, escupió. Justicia, respondí. Mañana, estos documentos llegan al bufete de abogados, a tu trabajo, a todos nuestros conocidos. Sabrán quién eres realmente, Sofía. O mejor dicho, hermana. Su máscara cayó completamente. Él nos abandonó, gritó. A mí y a mi madre. Nos dejó en la miseria mientras ustedes vivían como princesas. Merecías sufrir lo que yo sufrí. Yo no tuve la culpa de las decisiones de nuestro padre, repliqué con calma. Pero tú elegiste destruir la vida de una inocente. Y ahora, pagarás las consecuencias. Marcos estaba en shock, mirando a Sofía como si fuera una extraña. ¿Todo fue mentira? ¿El embarazo? ¿Tus sentimientos? Ella lo miró con desprecio. Fuiste un instrumento, Marcos. Una herramienta para lastimar a quien realmente importaba. Esa noche, Marcos firmó los papeles de divorcio sin resistencia. Renunció a todo excepto a un régimen de visitas supervisadas con nuestro hijo. Sabía que había perdido todo, y que era su propia culpa. Sofía desapareció de la ciudad esa misma semana, no sin antes recibir una orden de alejamiento y perder su trabajo cuando sus mentiras salieron a la luz. Pero yo sabía que esta historia aún no había terminado, porque 3 meses después, tocó a mi puerta. Y lo que me dijo cambió todo nuevamente. Abrí la puerta y allí estaba Sofía, pero no era la mujer segura y manipuladora que había conocido. Estaba demacrada, con ojeras profundas y ropa arrugada. Necesito hablar contigo, dijo con voz quebrada. Cada instinto me gritaba que cerrara la puerta, pero la curiosidad pudo más. La dejé entrar y nos sentamos en la sala, con mi vientre de 7 meses entre nosotras como un recordatorio de todo lo que había intentado destruir. Estoy enferma, comenzó. Cáncer, etapa avanzada. Los doctores dicen que me quedan 6 meses, tal vez menos. Esperó mi reacción, pero yo permanecí en silencio. Sé que no merezco tu compasión. Sé que te destruí por razones equivocadas, pero necesito que entiendas por qué. Durante la siguiente hora, Sofía me contó su historia real. Cómo nuestro padre la visitaba cuando era niña. Le prometía que algún día la llevaría a vivir con él, y luego desaparecía por meses. Cómo su madre cayó en la depresión y el alcoholismo. Cómo Sofía creció viendo fotos nuestras en revistas sociales, en la sección de eventos del periódico, mientras ella trabajaba desde los 14 años para sobrevivir. Te odié sin conocerte, admitió. Pasé años planeando cómo lastimarte.
Conseguí una beca para tu universidad solo para acercarme a ti. Cada risa, cada secreto compartido, cada lágrima. Yo sabía que algún día usaría todo en tu contra. ¿Y ahora? Pregunté con frialdad. ¿Esperas que te perdone porque estás muriendo? No, respondió. Espero que sepas la verdad. Cuando vi tu cara ese día, cuando vi el dolor que te causé, algo se rompió en mí. Me di cuenta de que me había convertido en lo que más odiaba. Alguien que destruye a otros por sus propias heridas. Sacó un sobre de su bolso. Esto es para tu bebé. Una cuenta de ahorros con todo lo que pude reunir. Quiero que crezca sabiendo que tuvo una tía que, aunque cometió errores terribles, intentó enmendarlos al final. Miré el sobre sin tocarlo. ¿Por qué debería creer que esto no es otra manipulación? Porque ya no me queda tiempo para juegos, dijo. Y por primera vez, vi lágrimas reales en sus ojos. Y porque, a pesar de todo, en algún momento de estos años, llegué a quererte de verdad. Y eso hace que mi traición sea aún más imperdonable. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, dije algo que me sorprendió incluso a mí. Espera. Hay algo que necesitas saber sobre nuestro padre. Sofía se volvió, confundida. Nuestro padre tampoco fue el hombre perfecto que crees que fue con nosotras, comencé. Era violento. Golpeaba a mamá. Clara y yo crecimos aterrorizadas de él. Cuando finalmente mamá tuvo el valor de dejarlo, nos mudamos 5 veces en 2 años para que no nos encontrara. Vi cómo se desmoronaba con cada palabra. Entonces, ¿ustedes tampoco fueron felices? Crecimos con privilegios materiales, sí, pero también con cicatrices invisibles. Mamá nunca nos contó sobre ti porque tenía miedo de que papá regresara a nuestras vidas. Nos protegió a su manera, aunque eso significara que tú cargaras con el abandono. Sofía cayó de rodillas, llorando. Todo el edificio de odio que había construido durante décadas se derrumbaba. No había sido la única víctima. Todas lo habíamos sido. El verdadero culpable fue él, continué. Nos usó a todas. A tu madre, a mi madre, a nosotras. Y al final, murió solo, sin que nadie llorara su partida. Durante los siguientes meses, algo extraordinario sucedió. Sofía y yo comenzamos a sanar juntas. La acompañé a sus tratamientos de quimioterapia. Ella estuvo presente cuando nació mi hijo, Mateo, y lo sostuvo con una ternura que nunca había visto en ella. Es hermoso, susurró con lágrimas en los ojos. Se parece a ti. Y a ti, respondí, porque al final, somos familia. Sofía murió 3 semanas después, en paz, rodeada de Clara y de mí. Sus últimas palabras fueron: gracias por enseñarme que el perdón es más poderoso que la venganza. Hoy, 2 años después, Mateo tiene un álbum con fotos de su tía Sofía. Le cuento historias sobre ella, sobre sus errores y su redención. Porque quiero que crezca sabiendo que las personas son complejas, que el dolor puede hacer que tomemos decisiones terribles, pero que siempre hay tiempo para elegir el amor sobre el odio. Marcos intenta ser un buen padre, aunque nuestra relación nunca se reparó. ¿Y yo? Yo encontré mi propia paz. Aprendí que la traición más grande no fue la de mi esposo o mi amiga, sino la de permitir que el dolor definiera quién era yo. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar, o simplemente te atrapó desde el primer segundo, déjame un like y suscríbete para más historias reales que te harán sentir, pensar y creer nuevamente en el poder del perdón. Cuéntame en los comentarios. ¿Habrías perdonado a Sofía? Tu opinión importa. Nos vemos en la próxima historia.